Vamos a grabar. Muy buenas noches, amigos y amigas de este su espacio Aprendiendo Más. Para nosotros siempre un enorme placer y un gusto poder compartir junto a todos ustedes aquí junto a los doctores Miguel y Rafael Martín. ¿Cómo están, profes? Muy bien. Muy bien, muy ¿Cómo bien. estás tú? Muy bien, muy bien. Fíjense que hemos tenido bastante movimiento en todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo, digamos, o las últimas noticias que tuvimos del caso de ChatGPT, su última actualización. Ahorita han estado como en boga de todo el mundo está en la onda de los que no la habían utilizado, de empezar a conocerla, los que ya la habíamos utilizado, bueno, de ver cuáles son los últimos desarrollos y definitivamente que esa es apenita la punta del iceberg, pero definitivamente, bueno, hay muchísimas cosas que están ocurriendo en simultáneo en muchas partes del mundo. Los desarrollos científicos están justamente de la mano de la movilidad de la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones o de ayudar en la toma de decisiones. Y por el otro lado, bueno, la posibilidad de establecer, digamos, vínculos de análisis en lo que tiene que ver con identificación de biomarcadores, análisis de diferentes tipos de patologías. Y bueno, de esa manera hemos llegado al aquí y a la hora, ¿no? Exactamente. El día de hoy Y, y vamos a precisa, abordar, ajá, ajá. no, precisamente el tema de hoy, si se quiere ver de alguna manera, es como una síntesis de temas anteriores que hemos tratado en el programa y vincularlo todavía más a eso que acabas de mencionar de toda la abundante cantidad de información que está saliendo respecto a la inteligencia artificial y posibles aplicaciones. Bueno, Entonces, bueno, vamos quizás a todos los arrancar de programas una van, vez. arranquemos. Entonces, déjame poner la primera lámina. Bueno, aquí lo que tenemos es el título de lo que vamos a nosotros a referirnos hoy, que es un concepto que también, como otros que hemos utilizado en otros programas, por decir algunos, radiómica, bueno, un concepto relativamente reciente, si se quiere ver en el paso de los años, es el de teranos. Y vamos a tratar de que en este programa de hoy vinculemos lo más posible. No va a ser con toda la profundidad y la extensión que podría ser meritorio, porque así sucede con este tema. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más, y siempre habrá algo más que entender. De la relación que hay entre teranóstica, la cual tendremos que definir un poco mejor, y, y su vinculación con la inteligencia artificial. ¿Qué es la teranóstica? Bueno, el nombre un poco lo indica. La palabra en sí es una mezcla de la combinación de dos palabras, la palabra terapia y el diagnóstico o la palabra diagnóstica. En su principio es una combinación de lo que sería el mundo de las imágenes médicas y las terapias que se pueden aplicar. Entonces, como primera parte de lo que quiero decir, es la fusión de imágenes diagnósticas y terapias para el tratamiento del cáncer. No necesariamente tiene que ser únicamente el tratamiento del cáncer, pero en el caso del cáncer, esto incluye el cáncer de próstata, mama, tiroides, óseo, neuroendocrino y otros. Cuando digo otros, será cualquier otra variedad de cáncer que se pueda ir incluyendo dentro de un tratamiento que maneje la teranóstica. La misión fundamental que tiene la teranóstica es, por un lado, detectar la su participación del mundo de las imágenes médicas y la de destruir, es decir, destruir en este caso lo que se está tratando. Podría ser un tumor canceroso, podría ser alguna patología donde de una manera muy directa se ataca con ayuda de las imágenes, pero también con medios particulares de terapia, como vamos a discutir el día de hoy. Las terapias que incluye entre otras quimioterapia, terapia genética, terapia con radiaciones y otras. Cuando digo otras puede ser eh, terapias con tratamiento térmico, hipertermia magnética, por ejemplo, etcétera, etcétera. Como imágenes diagnósticas que más se utilizan, tenemos
Una que es muy fundamental, dado que muchas de las terapias utilizadas en teranóstica utilizan radiofármacos como balas precisas para llegar al tratamiento del cáncer. Pues una de las técnicas más utilizadas es la tomografía de emisión de positrones. La tomografía computarizada también debo incluir, aparte de la emisión de positrones, la tomografía de emisión de fotón único o SPECT y la resonancia magnética por imágenes, en este caso. Beneficios de la teranostica. Bueno, uno de esos serían algunos de los beneficios fundamentales que trae la teranostica. Uno es el tratamiento personalizado, es decir, la terapia se ajusta a las características específicas que tiene la enfermedad del paciente, lo cual significa que se hace uso de un concepto que también tiene algunos años ya caminando por ahí, que es el de medicina de precisión. Es decir, una medicina que está adaptada completamente al paciente, paciente específica, y en particular, en el caso de la teranóstica, es además muchísimo más precisa en su aplicación en la parte de terapia y por supuesto en la parte de determinación por imagen. Tiene otro beneficio que permite un seguimiento en tiempo real, ya que involucra el monitoreo de la efectividad del tratamiento y su ajuste con el paso del tiempo si este fuera necesario. Es también una terapia dirigida, es decir, se apunta a que se produzca el mínimo daño a tejidos sanos mediante un tratamiento que es directo a lo que sería el blanco a tratar y que se hace más específico de las células que tienen la enfermedad. Si se piensa que se hace una teranóstica utilizando, por ejemplo, radiofármacos, pues ese tratamiento significaría que el fármaco es específico para ser acoplado a las células tumorales, por ejemplo, en el caso de cáncer, y el radioisótopo que está asociado al radiofármaco es un emisor de partículas que tienen una alta capacidad de ionización y en su cercanía con la célula tratada, pues van a ser más efectivas ese tratamiento. ¿Cómo va el interés de la teranóstica y a la par en inteligencia artificial asociado con la teranóstica? Estos son las típicas curvas que yo he mostrado en otros programas, en los cuales yo me tomo la molestia de ver cómo van las publicaciones usando unas ciertas palabras clave. Eh, Ojo, tengo que decir que yo soy un poco chapado a la antigua en el sentido de que sigo utilizando Google Académico y no herramientas muy poderosas que últimamente todos hemos manejado o hemos estado tentados a manejar, como podría ser ChatGPT o algunas equivalentes. Pero esto finalmente sigue dando una idea de cómo eso evoluciona. Podemos ver, Fíjate, ya que ajá, comentaste eso, solamente es un inciso breve. Una noticia de hoy. Google está preocupado y molesto porque sistemas como ChatGPT y otros lo han desplazado como herramienta de búsqueda. bueno, Ya muy poca gente usa las herramientas de búsqueda a las cuales tú estás haciendo referencia. Hay un volcamiento hacia lo que tiene que ver con la oferta del chat GPT y otros, porque como buscadores proveen más información. bueno, yo, Bueno, pero es que la Una tendencia que también vemos, la tendencia que también vimos en Microsoft es justamente la integración de la inteligencia artificial en el buscador de Bing. O sea, la búsqueda es impulsada hacia en esa dirección, ¿no? bueno, mira, eh, es que los buscadores todos desde hace ya mucho tiempo funcionan con inteligencia artificial, pero Sí. estamos hablando ya y el de de Google también, y el de últimos Google también. desarrollos, ¿no? Entonces, la Sí, noticia de hoy es, por increíble que parezca, que los últimos desarrollos con sistemas inteligentes como el chat GPT y otros están desplazando a los buscadores que se basaban también en Claro, inteligencia artificial, bueno, pero a otro nivel, claro. como el buscador de Google, por ejemplo. Y bueno, Google hoy expresaba su incomodidad con eso. poniéndolo en perspectiva, poniendo en perspectiva, seguramente si yo le hago una pregunta a un chat GPT o algún GPT de los que está corriendo por ahí, de que me diga cuántas publicaciones hay por año
entre el año 2000 y el año 2023, él me genere la tabla que yo he hecho usando el Google Scholar y una hoja de cálculo para ir anotando los números y poderlos luego eventualmente graficar. Esa es la diferencia. Al final la búsqueda es igual. O sea, la información es la misma. Y una de las cosas que creo que se está haciendo cada vez más clara, la inteligencia artificial lo que hace es facilitarnos la vida. No, Sí, absolutamente. uno le toma más tiempo hacer lo que yo hice que si yo hubiera preguntado eso directamente o no he hecho la prueba. A lo mejor no lo hace, ChatGPT, habría que ver. Pero bueno, el caso es que lo importante de esta gráfica es que aunque la escala vertical es logarítmica, hay Bueno, un pues cierto comportamiento paralelo. les voy a compartir, fíjense, lo acaba de preguntar, ¿sí? Le voy a tomar un capture para compartirlo aquí de una vez en caliente con Dejo, la audiencia. dejo de compartir o tú No, puedes no, no, entrar tranquilo, directamente. ya vamos a que él vaya pasando y ya yo voy compartiendo en lo que pase la imagen. Bueno, ok, Eh, entonces importante de esto no es cómo se generó, sino el hecho de que eh, las curvas van casi a la par, es decir, son paralelas. Y si uno incluye inteligencia artificial o se va a algo más específico, como incluir Machine Learning a través de la versión Deep Learning, uno lo que ve es que prácticamente las curvas azul y moradas son Claro, prácticamente muy similares, son claro. bastante similares. Y también se ve que el crecimiento ha ocurrido en las últimas 2 décadas, fundamentalmente. Aquí Sí. está con Eh, ChatGPT 4, ¿no? Pero la última versión. Ahí tenemos Teragnostic y Artificial Intelligence. Desde el 2000 hasta el 2020. Bueno, pero fíjate que esa calidad de esas gráficas, si lo quiere uno, si vamos por la discusión de qué tan bueno es un método o el otro, Sí. aparecen como unos comportamientos monótonos de apariencia exponencial que Pero muy, eventualmente sí, con muy pocas oscilaciones. Y en realidad exacto. eso no es así realmente en el mundo de las publicaciones. Y ahí usaste como palabras claves, posiblemente Theranostics and Artificial Sí. Intelligence, que de alguna manera es alguna de las palabras claves que yo utilicé en Google Scholar. Ok, ok. Lo que queríamos era, Son, ojo, son- nuevamente, y creo que ya esto lo hemos reforzado en varios programas, ¿no? O sea, el objetivo de la inteligencia artificial es que primero tengamos que ser muy específicos en los prompts. Fíjense que he colocado un prompt lo bastante genérico y nos ha dado un resultado bastante genérico. Obviamente, en sí, la medida en la cual, así como nosotros podemos ir mejorando, y yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos, incluso a mi hijo, yo le digo, mira, en Google puedes conseguir de cualquier cosa, desde comer heladitos milagrosos o comer gorgojo para luchar contra el cáncer hasta protonterapia en el MD Anderson. Entonces, saber filtrar en los buscadores, en el caso de el uso de herramientas de inteligencia artificial, como este caso del ChatGPT, obviamente aquí ese filtro pasa por cómo desarrollar mejor los prompts y cómo darle la mejor cantidad de información para tener los resultados más precisos. así espérate, es. pero tengo un comentario adicional ahí. La situación no sería muy diferente si sobre un tema cualquiera tomamos a varios expertos humanos Claro. y le hacemos pero además le hacemos la pregunta en cámaras separadas, ¿no? O sea, que no se oigan entre ellos. Entonces, tú vas a ver la opinión que te da cada uno y vas a encontrar diferencias siempre. O sea, Claro, es claro. imposible, y son expertos en el tema. Sí, Es está bien. imposible que no haya diferencia. Yo creo que de todas maneras puede ser muy interesante, y eso lo hemos comentado quizás en algún programa pasado, que quisiéramos alguna vez un experimento donde expertos humanos combinaran con algún GPT, habría que escogerlo bien, y discutieran un tema y ver de qué manera se puede ir desarrollando la tormenta de ideas con ese experimento. Pero eso es un experimento que yo creo que tendría validez probarlo a hacer. Pero salimos un poco del tema de hoy, ¿no? Siempre tendremos oportunidad de tratar eso en otro programa.
Sí, Bueno, el caso es que ciertamente si Teranóstica no se afilia o no se reúne con inteligencia artificial, pues estaríamos hablando de alguien que quisiera permanecer en la Edad Media, habiendo ocurrido la revolución industrial. Entonces, en principio, no tendría ningún sentido que se tuvieran sin aparearse juntas. Fíjate, hay un detalle ahí curiosísimo. Bueno. Perdón, en la lámina que tú tenías. Ujú. En el último punto hay Hay un gap oscilación. entre las curvas rojas y las otras. En el último punto, el gap se redujo al mínimo allí. Bueno, un poco lo que sucede es que por ahí, en estos años tumultuosos, alrededor de 2020 en adelante, hubo pues, la pandemia, los efectos de la... hay oscilaciones que tienen que ver con el que haya ocurrido la pandemia, hay datos que están ahí, y hay posiblemente efectos ya de saturación. Sí, claro. se puede haber llegado ya a que el interés, porque la comunidad científica es muy particular, sigue sigue modas y eventualmente hay un interés que se va desarrollando, pero cuando alguien asoma una moda nueva, pues es muy volátil la comunidad científica y tiende a irse hacia esa moda nueva y eventualmente aparecen más publicaciones en un lado y se estabiliza en otro. Entonces eso puede ser. Y que hay un gap, siempre ha habido un gap, siempre ha habido un gap, porque eventualmente el, el empleo de teranóstica más inteligencia artificial en todas sus versiones, que yo nada más he presentado en este gráfico dos, o sea, una genérica, inteligencia artificial genéricamente hablando, y otra ya más concreta que es Deep Learning, eventualmente eso va a seguir ocurriendo, a pesar de que no haya grandes, mayores avances en teranóstica. Es decir, puede ser que en teranóstica podemos estar llegando a un nivel de saturación hasta que ya reviente algo nuevo por allí, que mueva de nuevo el campo hacia arriba, o mientras que el de inteligencia artificial vinculado a teranóstica es como un campo fértil. Y por esa razón se tienen que ir, en algún momento se van a cruzar las curvas. Espero que dentro de unos años podamos presentar unas curvas cruzadas, pero por ejemplo los datos del 2024 aún están por hacerse. Habría que ver Fíjense, qué hubiera pasado en el 2000. voy nuevamente, no quiero interrumpir mucho, pero para que lo veamos aquí en vivo, ¿sí? Le he solicitado ahora que haga un análisis basado en artículos científicos aprobados en revistas científicas sobre diagnóstica e inteligencia artificial. Quiero que grafique esos valores desde 1990 hasta el 2023. ¿Cuántos artículos se publican anualmente sobre inteligencia artificial y teranóstica y cuántos solamente de teranóstica, ¿sí? Obviamente ya aquí vemos un poquito mejor la diferenciación. Obviamente los artículos solamente de inteligencia artificial, vemos por supuesto siempre un incremento, ¿sí? Porque evidentemente los podemos abordar en diferentes ámbitos. Y ya cuando metemos teragnóstica solo o teragnóstica e inteligencia artificial, fíjense que va muy parejo, ¿no? Ujú. Un punto importante también es que fíjense que también me da los valores. Esta última actualización de ChatGPT está hasta octubre del 2023. Por eso es que vamos a tener los artículos hasta ese momento, ¿no? Pero fíjense que ya me da una tabla año por año de cuántos serían los artículos. Fíjense que también es un punto importante para aquellas personas que lo utilicen. Fíjese que él nos dice que el análisis sirve de base para entender las tendencias en la investigación de campos, cosa que estábamos conversando ahorita el profesor Miguel, pero fíjense que si queremos un análisis más detallado, datos reales, sería necesario acceder a bases de datos de publicaciones científicas como PubMed, etcétera, ¿no? Incluso fíjense que ahí él recomienda Google Scholar. O sea, lo que quiero que tengamos en consideración, obviamente, es que, bueno, es parte del desarrollo, ¿no? Claro, posiblemente lo que ha hecho ChatGPT es proporcionar también una información de todo lo que sale en Google, todo lo que Claro, sale en Internet. Y no necesariamente solamente artículos en revistas claro. académicas como pueden estar citadas en PubMed o en otras Ustedes saben qué fuentes. me Bueno, preocupa, profes. Mire, lo veo sobre todo en los más jóvenes, ¿no? O sea, lo que me preocupa
y lo vemos, bueno, porque hay millones de personas que todavía, o sea, cuando yo vi que habían cientos de miles de personas suscritas a páginas de gente que cree que el planeta que la Tierra es plana, que no sé qué, yo dije, Dios mío, ¿en qué hemos llegado como humanidad, no? En este sentido, lo que me preocupa es que en la medida en la cual aumente la volatilidad o lo viral que pudiese ser un determinado tema, la gente crea ciegamente en lo que indica una determinada inteligencia artificial. O sea, ¿a qué voy? Que obviamente parte de la respuesta que yo voy a tener actualmente a la inteligencia artificial depende de cómo yo quiera obtener la respuesta. Es decir, si yo le pido a la inteligencia artificial que me dé argumentos de por qué la Tierra es piramidal y está sobre unas tortugas, bueno, ella me va a dar argumentos basados en esa hipótesis, porque yo le estoy diciendo que parta desde allí. Entonces creo que es importante entender esto, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es verdad, pero bueno, afortunadamente, eh, por lo menos de mi parte, y creo que también de parte de todos nosotros hacemos unas preguntas que tienen algún sentido. Claro, Recordemos que hay muchos software en aplicaciones de inteligencia artificial, particularmente en imágenes, en videos, que, por ejemplo, yo puedo decidir hacer un cuadro donde se presente un caballo con cola de pez y al lado de él un perro verde. sí, Y eso simplemente no existe, pero me lo puede crear inteligencia artificial. Es más, le podría pedir que me lo hiciera inclusive un video sí. de ambos animales moviéndose. Y lo podría hacer inteligencia artificial y no existe. Eso es una alucinación de parte A- de inteligencia artificial. Ahora, profe, pero ¿sabe por qué le comento todo esto? Porque una de las preocupaciones, por ejemplo, que me han comentado algunos médicos es, bueno, Omar, si eso funciona así en cosas de la vida cotidiana o cosas intrascendentales, que sí sabemos que efectivamente no lo son, ¿cómo o cómo evitar justamente que la inteligencia artificial o que yo parta de que parte de un análisis de un cáncer de próstata o de que un cáncer de mama no sea un cáncer de mama y que haya venido precisamente de una mala información de entrada? O sea, creo que es importante en este tema donde hablamos justamente de la teranóstica y de la inteligencia artificial, entender que los principios que rigen justamente la utilización de elementos acá en salud están partiendo de premisas fundamentales. Es decir, yo le estoy diciendo, mira, hey, ante alteraciones como esta, hey, yo tengo una alta probabilidad de que se traduce en este tipo de patología, ¿no? O que esto es una lesión tumoral versus esto que no es una lesión tumoral. Es decir, importante es la objetividad a la hora de la toma de decisiones en el ámbito científico y en el ámbito médico. Sí, eso es Sí, fíjate, correcto, eso es pero correcto. con relación a eso último, Sí, es vital que la persona que va a interactuar con el sistema conozca el tema. O sea, exacto. tú generas, o sea, tú Eso es. tienes criterios para desechar inmediatamente algo que sabes que no puede esto tener lugar, aunque es un problema viejo, Sí, es un sí, problema viejo. Yo ahora lo menciono como un ejemplo así sacado del bombo, si se quiere. Muchos accidentes que tuvieron lugar, ese es un tema de radioprotección, muchos accidentes que tuvieron lugar en Centroamérica, particularmente hay el caso, si no recuerdo mal, de Panamá y hubo otro caso, estuvieron asociados a que frente a un resultado la gente no cuestionó el resultado y procedió a finales con el plan. El plan estaba equivocado y eso tuvo claro. consecuencias para los pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que falló ahí? Ahí falló, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de dar. El criterio que tienen que tener los usuarios que manejan el sistema de planificación y todo lo que está alrededor para darse cuenta inmediatamente de que hay un resultado que no puede darse. Aquí sucede igual. Eh, lo que sí es peligroso es la herramienta en manos de una persona que no conoce del tema. Eso es peligroso. Exactamente. Bueno, exactamente. Y ahí voy a un punto que creo que puede ser medular, que tiene que ver con la pregunta que han hecho los profesionales de la medicina. En principio, eh, si uno va a usar una herramienta de software, porque al fin y al cabo eso es lo que son, que use inteligencia artificial para uso médico, tiene que tener
un fundamento para usarlo. Entonces, que yo Claro. sepa, ningún GPT, ChatGPT, ni afines aplicados a la medicina, tiene aprobación de ningún organismo competente para su uso médico, ni la FDA, ni los correspondientes organismos que haya en Europa. De manera tal que ahí hay ya de entrada una razón de ser para que el usuario médico tome eso con pinzas y lo vea con mucho cuidado. Y ahí vale lo que ha dicho Rafael. Tiene que haber una actitud crítica, tiene que haber una forma de que la persona que está haciendo las preguntas al chat pueda darse cuenta de que el chat está yéndose por un camino que no tiene ninguna base. Eso por un lado. Por otro lado, un poco de lo que yo pretendo presentar eh, se basa en publicación, digamos. Una publicación no es necesariamente algo que es necesariamente cierto en forma absoluta. O sea, ha habido publicaciones que han sido desmentidas con el paso de los años. Eso ha ocurrido. Eso es parte del quehacer científico. Pero una forma de aval de que eso no es un grupo de payasos que está inventando algo porque le parece bonito y de alguna manera está sacando provecho con eso porque está vendiendo una aplicación. Que eso es lo que también ocurre paralelamente en nuestra sociedad. Entonces, de alguna forma, cuando un médico tenga alguna duda sobre algo particular que puede funcionar, bueno, por ejemplo, tiene que tomar una decisión respecto a adquirir un software de que haga manejo de la inteligencia artificial o algo que tiene el equipo flamante que acaban de adquirir, pues que de alguna manera vea sobre qué fundamento está eso. Si hay una aprobación de una FDA, seguramente porque alguien hizo el equipo tuvo que haber tenido la aprobación, pero tampoco es que la aprobación de la FDA es palabra de Dios. En principio tiene que haber un poco de crítica y en esa parte tiene que revisar qué apoyo tiene en materia de publicaciones eso. Así no las entienda bien, pero se busca quien se las haga entender, porque esa es la manera de tener seguridad de que lo que va a usar se puede usar con relativa tranquilidad. Bueno, quizás estoy siendo un poco excesivo en mis palabras, pero ese es el tono que yo generalmente uso. Entonces, voy a continuar, si me lo permite, un poco para seguir con el tema de teranóstico. ¿Cómo aplica la inteligencia artificial en el área de teranóstica? Y esto es donde uno dice, bueno, ok, sabemos que hay una relación, pero no me he echado el cuento aún de cómo va esa relación. Entonces, una de las partes fundamentales tiene que ver con el comienzo de nuestro programa de hoy, en análisis de imágenes y su interpretación. ¿Qué imágenes uso? Uso imágenes médicas. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar imágenes médicas con una gran precisión, identifican patrones, anomalías, muchas de ellas que escapan a lo que el ojo humano ve. O sea, acá estamos, más o menos hemos presentado otros programas donde el uso de, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial como Deep Learning para la segmentación de imágenes médicas es algo que se ha vuelto frecuente en las publicaciones y generalmente esas redes neuronales profundas, convolucionales, tienen la capacidad de poder evidenciar patrones que no son evidentes a los humanos. Por ejemplo, en cosas que tienen que ver con la morfología de un tumor, que todos sabemos que los tumores son irregulares. Hay unos que son más irregulares que otros y eso lo ve la inteligencia artificial. Eso no lo ve el ojo humano. O sea, cuando digo inteligencia artificial hablo de algo muchísimo más general. El haber procesado los datos para sacar una información que no es evidente a la simple vista, como es lo que ocurre generalmente en imágenes. Entonces, ¿qué permite eso? Una detección temprana y una localización precisa de los tumores, que significará que se podrá hacer un tratamiento, y ahí es el tema teranóstico, con precisión. La otra que tiene, la forma que se aplica es que tiene un análisis, permite un análisis predictivo. Por ejemplo, los modelos de Machine Learning predicen el progreso y la respuesta frente a tratamientos basados en los datos de imagen. Es decir, ellos pueden haber entrenado una red neuronal o algo equivalente para poder hacer el pronóstico de lo que puede estar ocurriendo bajo un tratamiento y comparar eso, por supuesto, con
efectivamente las mediciones que se hacen a lo largo del seguimiento de ese tratamiento. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, digamos, es una aplicación simple en imagen. Al lado izquierdo de la imagen tenemos lo que sería la imagen de resonancia magnética de próstata, y lo que está indicado con la flecha viene siendo lo que sería la región donde está ubicado el tumor dentro de la próstata. Si vamos al tratamiento hoy por hoy, el tratamiento de próstata es a toda la glándula, no es localizado dentro del glándula. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tratamientos teranósticos que sean específicos para ir directamente a lo que está mal dentro de la próstata y no a toda la próstata, como ocurre, por ejemplo, con radioterapia. Llegaremos a una radioterapia en el futuro donde la próstata se irradia una parte de ella y no toda ella. Cuando hay tratamiento de cáncer de próstata utilizando semillas radioactivas, estas se colocan en aquellas regiones donde está el tumor y no necesariamente es a toda la extensión de la próstata. Hay una cierta especificidad para colocarla en ciertas partes del próstata. Entonces, eso va a irse afinando. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial en este caso? La inteligencia artificial en este caso lo que hace es darnos una propuesta, eso está al lado derecho, de cuál puede ser la zona donde está el tumor, lo cual permitiría hacer una terapia localizada, dirigida a esa parte únicamente. ¿En qué otra forma aplica la inteligencia artificial? Hay una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, ayuda en el descubrimiento de drogas y su desarrollo, parece. Y esto va a través esencialmente de dos maneras. Una es que hace un cribado de alto rendimiento. Es decir, hay cantidad de estudios de diferentes aplicaciones de drogas sobre diferentes poblaciones de pacientes, diferentes condiciones, para detectar la efectividad de cuáles son las mejores y demás. Y toda esa información la puede manejar la inteligencia artificial y determinar de estos mismos estudios cuáles son aquellos que permiten dar una evaluación apropiada para ciertas drogas o ciertos medicamentos que se están utilizando. Eso además permite que se puedan definir compuestos nuevos potencialmente útiles para el tratamiento. ¿Por qué? Porque entre esas pruebas generalmente se utilizan drogas que son muy parecidas, pequeños cambios que ocurren unas de otras, y entonces hay que ver cuáles son las que potencialmente son más efectivas. Y entonces, la inteligencia artificial, como es una gran cantidad de datos, no hay humano posible que pueda en esa gran cantidad de datos sacar un mismo. Entonces, eso, que es una forma de ómica, de las tantas que hemos mencionado en estos programas, eventualmente combinado con inteligencia artificial permite obtener eso. La otra parte por la cual se ayuda en esta manera específica es el modelaje molecular. La inteligencia artificial puede simular la interacción de la droga con el tejido vivo y eso optimizar el diseño de agentes teranógenos. A esto voy que en programas pasados nos referimos al caso donde la inteligencia artificial, me recuerdo que era un grupo en España, si no recuerdo mal, habían desarrollado algo GPT que permitía diseñar proteínas parecidas a las naturales, pero no son proteínas naturales, son proteínas que se pueden diseñar. ¿Y qué tiene de sentido hacer eso? Bueno, que dada toda la capacidad que hay hoy en día en ingeniería genética, esas proteínas naturales no naturales, se pueden generar y se puede ver la efectividad de ellas. Entonces, ¿cómo medimos la efectividad de ellas? Bueno, a través también de haciendo uso de la inteligencia artificial, porque podemos hacer modelos de cómo esas proteínas interactúan y virtualmente, si se quiere, hacer inclusive una predicción de cuál podría ser más. Recordemos un poco que cada proteína tiene una estructura terciaria que aunque tienen aminoácidos más o menos casi iguales, no son exactamente iguales, su estructura terciaria es ligeramente diferente y eso es lo que le define su funcionalidad en el medio biológico. Y por lo tanto,
este factor es de sumamente importancia en la manera que la inteligencia artificial contribuye a la teranóstica, ya que al dar mejor la acción de los fármacos o de las proteínas en medio biológico, lo que vamos a poder hacer es dar una terapia más eficiente. Otra forma más, medicina personalizada. Esto es un aspecto que está muy asociado a la teranóstica casi desde el principio de su aparición en nuestro planeta. Es decir, se hace una terapia que es específica al paciente. Entonces, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial allí? Bueno, mediante esencialmente también dos líneas. Eh, Permite un análisis genómico, es decir, la inteligencia artificial puede analizar data genómica para identificar mutaciones y biomarcadores asociados con el cáncer de una manera específica. De esta forma, se puede escoger qué terapia, cómo va a ser dirigida la terapia. La terapia hacia un blanco en particular. La otra es, y esto sí es un uso mucho más extendido, que es la estratificación de pacientes. Es decir, los pacientes se pueden separar en estratos. Pacientes que, y eso lo sabemos de otras aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, a través de Machine Learning, ella puede clasificar pacientes de acuerdo a su respuesta a los tratamientos. Entonces, habrá pacientes que son más susceptibles de tener una mejora con un tratamiento y otros que no. Ejemplo que ha ocurrido, me viene a la cabeza, que lo hemos visto alguna vez, en el caso del cáncer de mama, dependiendo de la genética que tiene el cáncer de mama, eventualmente hay unas quimioterapias que son totalmente ineficientes para tratar. Entonces, el hecho de que eso permite la simple evaluación de la existencia de esa genética, permite separar a las pacientes, aquellas que pueden ser tratadas con quimioterapia y de las que no hay que tratar con quimioterapia porque es gastar esfuerzo en algo que es totalmente inútil. Entonces, esta estratificación, desde tiempos antaño, la inteligencia artificial la hace con bastante frecuencia, entonces que esto esté aquí no es nada eh, fuera de salida. Respecto al seguimiento y ajuste del tratamiento, la inteligencia artificial permite un análisis de los datos en tiempo real. Puede continuamente analizar datos que provienen de dispositivos que estén en el paciente o herramientas de monitoreo a los cuales se somete el paciente, imágenes, eh, electrocardiograma, electroencefalograma, cualquier medida de Claro. nivel de oxígeno, lo que sea, cualquier elemento que se pueda tener allí, y eso permite, como este análisis se puede hacer en tiempo real, y eso conlleva que también hay una gran cantidad de datos asociados, de manera que para un ser humano hacer ese análisis en tiempo real resulta, eh, por no decir difícil, resulta que el ser humano es incompetente para eso porque los datos se están generando muy rápidamente todo el tiempo. Entonces, ya hizo una especie de análisis con unos datos, de repente le salieron otros y nos tiene que acometer. Eso lo puede someter muy bien inteligencia. Entonces, de esa forma, esto es algo que está en toda la teranóstica en su vinculación con inteligencia artificial. La otra cosa es el modelaje predictivo. Los modelos de inteligencia artificial pronostican posibles resultados frente a diferentes estrategias terapéuticas. Es decir, aquí un poco el tema va con algo que hemos tocado alguna vez en otro programa y quizás hoy también podamos tocarlo, que es el asunto de los gemelos virtuales. Es decir, si yo puedo de alguna manera tener un modelo que me presente bien al paciente y su patología, eventualmente puedo plantearme una terapia en ese gemelo virtual y hacer pronóstico de cuál puede ser el resultado. Y eso lo pudiera combinar con diferentes eh, ajustes para mejorar el curso de acción que se pueda tener con la terapia. Profe, una de las cosas que fue bastante claro fue justamente toda la utilidad que tuvo el tema de inteligencia artificial para el tema de modelaje predictivo en el caso de las vacunas contra el COVID, ¿no? O sea, creo que es importante resaltar que la posibilidad de poder generar vacunas cada vez más rápidamente era precisamente gracias a esta metodología, ¿no?
exactamente. O sea, es que cuando se tiene, como ocurrió con el COVID, con muchísimos otros ámbitos, hay una se genera una enorme cantidad de datos. A cada rato salía una nueva, no una nueva variante, pero una nueva decodificación del ADN, Sí, lo que era sí, el antígeno del COVID, y había tablas de datos con una gran cantidad de información que si no hubiera sido por la inteligencia artificial, no hubiera sido posible analizarlo. Simplemente, no hubiera sido posible analizarlo. así es, Hubiera así es. sido, hubiera requerido una infinita cantidad de seres humanos para poderlo hacer y preparado. Y eso no hubiera podido ser de otra manera. Otra cosa es la parte, y esto sí tiene más que ver con el uso de radiofármacos, que es una de las grandes y más extendidas aplicaciones de Teranos, y es donde la inteligencia artificial apoya notablemente a la Teranos, que es la optimización de radiofármacos. Por un lado, hay algo que toca la radiómica, la inteligencia artificial, que hemos visto en anteriores programas, a analizar características radiómicas. Esto siempre ayuda a el desarrollar y optimizar los radiofármacos utilizados en aplicaciones teranostas. ¿Por qué? Porque la radiómica se mueve en el mundo de las imágenes, información radiómica, y el radiofármaco debe cumplir esa doble función. Por un lado, indicar dónde está siendo captado, que es lo que va a darnos valores para poder definir una efectividad del radiofármaco, su acción terapéutica, pero por otro lado tiene que hacer la terapia. Entonces, generalmente, y a eso nos vamos a referir próximamente con algún ejemplo de cómo eso se utiliza en teranóstica. Y la obtención de datos vía radiómica y la implementación con inteligencia artificial para esa gran cantidad de datos que tiene la radiómica es lo que permite poder hacer la mejora de qué radiofármaco puede ser más aplicable para una determinada terapia de una determinada. La otra es que tiene que ver con la dosimetría. Cuando uno administra fármacos, que también es un término de dosis allí incluido, eh, todo fármaco tiene unos efectos colaterales, unos efectos secundarios. Hay el efecto terapéutico y el efecto secundario. Ejemplo típico, la quimioterapia. La quimioterapia es la administración de un fármaco que eventualmente tiene unos efectos colaterales, algunos indeseados, pero tiene cierta efectividad, por razón por la cual siempre habrá alguna mejoría en quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Aquí, en el caso del radiofármaco, también hay que establecer la dosis desde el punto de vista de radiaciones ionizantes, Claro, que es algo que te tiene que contemplar. O sea, el radiofármaco tiene que ser suficientemente apropiado en la actividad que se inyecta, que se suministra al paciente, para que la dosis que ocurre específicamente en la región en donde es captado mayoritariamente sea la necesaria para producir los efectos terapéuticos, se maximicen esos efectos terapéuticos, mientras que la dosis a nivel de cualquier otra parte del cuerpo, y hablando de cualquier fármaco, incluyendo los radiofármacos, hablemos de vejiga, hablemos de riñones, hablemos de los lugares por donde se eliminan típicamente los fármacos y también los radiofármacos, la dosis tiene que ser lo menor posible. Y a nivel de todo el cuerpo también, porque si no, el remedio no va a ser mejor de la necesariamente enfermedad. que la enfermedad. Entonces, ahí es en la parte de dosimetría donde también la inteligencia artificial puede ayudar, porque también uno puede simular, y ahí vale decirlo, con un poco el esquema del gemelo virtual, cómo la dosis está ocurriendo en ese gemelo virtual para poder, comparando con el caso real, con el caso del paciente específico que se está siendo tratado, poder ajustar el tratamiento y la dosis que se. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en próstata. Próstata, por ejemplo, tenemos una parte de imágenes, hay unas imágenes de ultrasonido que permiten definir el tumor y hay unas imágenes
resonancia magnética que también permiten definir lo que es el tumor de próstata. Y para tratamiento de próstata, pensando en teranóstica, hay uno bastante establecido que se hace utilizando un isótopo radioactivo que es el lutecio-177. Lutecio-177 asociado a una molécula que es equivalente al PSMA, o sea, que engancha con el PSMA, con antígeno prostático de membrana, eventualmente va a ser específico en el sentido de que donde hay células tumorales, se va a anexar ese radiofármaco, se va a conectar ese radiofármaco y por su cercanía con la célula, como es también el lutecio-177, un emisor beta, va a permitirnos producir un tratamiento. Pero el lutecio-177 además es un emisor gamma, de manera tal que podemos obtener una definición clara de dónde ha sido captado ese radiofármaco de una manera específica y podemos controlar los efectos secundarios o colaterales que puede tener un tratamiento teranóstico de esto. Aquí yo me refiero un poco a un artículo que salió, creo que el año presente, del 2024, que resume un poco el uso de la teranóstica y la inteligencia artificial, que abre, como dice su título, nuevas fronteras en la medicina personalizada. Aquí es claro que el objetivo que se persigue es, llega Miguel Martín con un problema para ser tratado y me van a dar una terapia que lleva mi nombre y mi apellido y va de acuerdo a mis características. Claro. Y además, el tratamiento en particular, sea terapia con radiofármacos, sea terapia aplicando campos eléctricos, sea terapia, radioterapia, sea el que sea, quimioterapia, va a ser el que convenga más en mi caso. No tendrá, no habrá uso, no se hará uso de algún estudio donde se tomaron 500 pacientes, se hizo un tratamiento igual, hubo unos de control, unos donde había un placebo, donde había otra cosa, y eventualmente se sacan unas sobrevivencias de esos pacientes, lo cual es, y va a seguir ocurriendo. La cuestión aquí es que eso va a poderse hacer virtualmente y no se podrá escoger cuál es más adecuado para la persona en el caso. Entonces, ¿qué tiene de claro este artículo? Bueno, aquí un poco una imagen que lo representa. Como eje central, o como punto central, está la competencia de inteligencia artificial en la teranóstica. Entonces, aquí hay varios aspectos que se cubren. Uno es la dosimetría. Otro es las selecciones de pacientes, es decir, la estratificación de los pacientes. Otro es las imágenes para la caracterización, por ejemplo, otro es la virtualización del paciente a través de lo que sería su gemelo digital. Otro es el monitoreo de la base de datos, es decir, hay una base de datos asociada que está describiendo todo lo que está ocurriendo y eso se retroalimenta con lo que ocurra con un paciente y además de eso contribuye a lo que tiene que estar ocurriendo en el paciente. Y además permite el descubrimiento de drogas que se pueden hacer. O sea, todo esto, esta lámina condensa un poco lo que yo he dicho con palabras de cómo la inteligencia artificial se mezcla con la teranóstica. Todo está relacionado con el tratamiento de un paciente y es específico para su paciente. En el caso de cómo sería el flujo típico a nivel de inteligencia artificial usando multiómica y cómo se vinculan ambas cosas, ¿cuál es el flujo de trabajo típico que ocurre? Bueno, tenemos un paciente que tiene un diagnóstico, en este caso de cáncer. Ese diagnóstico de cáncer significa que se le tienen que hacer una serie de evaluaciones al paciente para que la inteligencia artificial actúe
lo mejor posible. Recordemos ese punto, como siempre he dicho, la inteligencia artificial maneja grandes cantidades de datos y gran variedad de datos. Tiene la capacidad de poder reconocer patrones entre esa multitud de datos y variedad de datos, y eso lo puede permitir si nosotros metemos diferentes ómicas para generar esos datos de ese cáncer que tiene ese paciente. O sea, hay genómica, hay proteómica, hay radiómica, hay transcriptogenómica y hay metabolómica. Es decir, todas estas ómicas dan una información del estado de ese paciente. Y eso llega entonces al territorio de la inteligencia artificial, que de nuevo aquí aparece este esquemita que hemos visto montones de veces, donde en una forma de cebolla vamos incluyendo dentro de inteligencia artificial, que es un mundo inmenso, pues metemos lo que es machine learning, metemos lo que es redes neuronales, metemos lo que es deep learning, y todo eso nos permite inteligencia artificial hacer una integración de la información de una manera que nos apoya. Es decir, yo aquí quiero de nuevo repetir lo que debemos tener casi como nuestro mantra respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que nos ayuda a tomar decisiones, pero las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, en ese sentido, esto nos permite, la inteligencia artificial nos permite, bajo esa integración de la información y del análisis, generar una estratificación del riesgo, o sea, decidir cuáles pacientes o qué pacientes, cuáles son los porcentajes, la sobrevivencia, los pronósticos que se puede hacer en un paciente, eh, la selección de pacientes que se pueden someter a ese determinado tratamiento, la dosimetría que puede estar asociada al tratamiento, si un tratamiento que o bien utiliza fármacos o bien utiliza radiofármacos, están las dos versiones de dosimetría, el monitoreo de la terapia, el descubrimiento de drogas adicionales que se pueden utilizar dentro de la terapia, terapéuticas, y como parte de la decisión clínica. Es decir, aquí, y esta es la más fundamental de todas, por encima de todo está el profesional médico, que es el que tiene que vigilar esa terapia o esa teranóstica que está haciendo un determinado paciente, siga el curso debido y se tomen las decisiones correctas de acuerdo a su propio criterio como profesional. La inteligencia artificial lo que va a hacer es darle una serie de sugerencias que eventualmente van a ser tomadas en cuenta. Yo no sé si en ámbito del tiempo que ya hemos consumido el programa, si lo podemos ir dejando aquí para continuarlo en otra oportunidad o seguir hablando de estos temas. No sé Yo si diría, tienen yo alguna diría otra. pararlo acá y continuamos el próximo jueves, ¿les Sí, parece? sí. Perfecto, entonces quedaríamos así y bueno, eh, ahí tenemos algún tipo de campanita que sonó. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos perfectos, perfecto, perfecto. O sea que debe ser que el tiempo lo hemos cumplido Lo tenemos al preciso, preciso. al preciso tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, fíjense amigos y amigas de Serovka, vamos, hoy hemos querido justamente con esta presentación del profesor Miguel un poco englobar lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, ver un poco los conceptos de cómo ese uso de la inteligencia artificial nos permite tomar decisiones a la hora tanto de manera predictiva como de manera de evaluación de lo que pudiese ser un determinado tratamiento y bueno, eso justamente nos va a permitir un nuevo desarrollo. Yo creo que ahorita el futuro para mí es, por un lado, el tema de la ingeniería genética, por el otro, obviamente, el tema de la información que obtenemos de las imágenes y luego, por supuesto, toda la información que vamos a poder colectar en todos estos casos. Entonces, fíjense cómo hay una gran cantidad de información y ahora tenemos que procesarla, analizarla y tomar decisiones. O sea que estamos en un momento bien, bien, bien interesante, ¿no? Yo quería añadir que quizás la lámina no lo dejó claro. Las imágenes solamente es por el lado de la radiómica que está aportando información. Así es, así es. Las otras ómicas que tienen que ver con análisis que están en ámbito bioanalítico, en realidad
también pesan mucho y cada día pesan más, cada Claro. día pesan más. Entonces, eso, digamos, porque yo sé que probablemente nuestra audiencia, y eso me da mucho, me gusta mucho, hay mucha gente del área de imágenes médicas. A Ujú, mí me encanta que haya eso porque ese es el área donde yo me desenvuelvo. claro, Pero ciertamente las otras áreas merecen nuestra atención. O sea, no debemos solamente basarnos en solo la evaluación con imágenes es va a ayudarnos, nos va a ayudar muchísimo, pero hay que hacer una evaluación diagnóstica completa y esa no es posible si no se hace uso de todas las ómicas que yo mencioné. totalmente. Bueno, muy bien, bueno, vamos a dejar aquí esto por el día de hoy y obviamente invitarlos a que nos volvamos a conectar el próximo jueves. Así que bueno, un fuerte abrazo, profesores Miguel, Rafael Martín y por supuesto un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno. Bueno, hasta luego.